Saludos amigos. El presidente Danilo habló ayer en una reunión con dirigentes de la base del PLD. La verdad es que Danilo dijo algo que es verdad. Y Danilo dijo que todas las ratas que traicionaron al PLD, que se fueron y que están dentro, y que hay todavía de esas ratas que están dentro del PLD, no merecían estar en el Partido de la Liberación Dominicana. Que se fueran si se tienen que ir. Todo el mundo sabe a quién fue que Danilo le dijo eso, pero el primero de los que se fue, al que Danilo llamó rata de verdad, fue al Boli. A Bolívar Valera, que fue uno de los primeros diputados que se mandó del PLD para el PRM. Y Bolívar Valera juró y perjuró que él no se iba del PLD, que no iba a traicionar la confianza de Danilo Medina. Más sin embargo, una semana después, fue y se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno, refiérase el PRD. Pero Danilo, le voy a hacer un relato a la gente que no saben de dónde viene Danilo, qué es Danilo dentro del PLD y cuáles funciones Danilo ocupó antes de ser el presidente. Señores, Danilo Medina llega al PRD, era del grupo de don Juan Bosch. Inclusive Danilo fue tan fiel que cuando Juan Bosch se fue del PRD en el 63, Danilo se fue con Juan Bosch. En el 1973 se forma el Partido de la Liberación Dominicana y Danilo ocupó uno de los cargos más importantes dentro del PLD. Inclusive fue el primer secretario general del PLD, porque Danilo era quien escribía a todos los miembros que se inscribían en el PLD. Danilo fue un hombre, fue uno de los que vendió periódicos del Vanguardia. Ese Danilo que usted ve ahí, eso es Danilo Medina. Eso es parte de la historia de lo que es Danilo Medina. Danilo Medina se convierte en un estratega porque Danilo Medina estudió lo que es la política. Danilo sabe los estatutos de pies a cabeza del PLD. Y Danilo tiene esa estrategia. Aquí en todo el mundo tiene que saber que Danilo no era un pedacito de mandado dentro del PLD. Inclusive Danilo ocupó cargo de diputado. Danilo fue secretario general del PLD. Danilo ha sido presidente, actual presidente del PLD. Danilo fue lo que le llaman, antes de ser presidente, fue lo que hoy en día es el ministro administrativo de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia, que antes era el secretario de la presidencia. Incluyendo en el gobierno de Leonel Fernández, Danilo fue en el 2007, Danilo renunció de secretario de Estado de la presidencia para dedicarse a la campaña política del 2008, que todo el mundo sabe. Ahí fue que Danilo dijo esa famosa frase que lo venció el Estado. Danilo no era un gran orador de discurso, nunca lo ha sido, pero siempre en sus discursos, cuando él habla, él suelta palabras que se hacen virales. ¿Por qué? Porque Danilo es un estratega y sabe dominar lo que es la consulta política. Él conoce el corazón de rollo del partido y por ende lee que Danilo se convierte en presidente. Cuando Danilo se convirtió en presidente en el 2012, Danilo fue presidente porque Leonel lo dejó pasar. Y ese fue uno de los peores errores que comete un líder en un partido,
dejar pasar a otro porque hay que viene en la trifulca. Danilo estaba sentido adolorido desde aquella famosa frase que en el 2000 Danilo dijo, me venció el Estado. Ya, cuando Danilo no soportó eso en el 2000, porque Leonel supuestamente no lo ayudó a él en el 2000 a ganarle a Hipólito. Esas son las versiones de Danilo Medina con su propia boquita de comer que lo dijo. Pero Danilo Medina siempre fue un hombre muy astuto y esperó su tiempo. En el 2012 cuando llegó al poder con su propia maquinaria política. Fue tan tal que Danilo no integró ni un solo miembro en su gabinete del bando de Leonel Fernández, porque ya el odio, el rencor estaba sembrado dentro de Danilo Medina contra Leonel Fernández. Y eso ha de verse, eso se ve, lo que se ve no se pregunta. ¿Qué sucede? Del 2012 al 2016 Danilo hizo un buen gobierno. No fue mal gobierno, él hizo un buen gobierno. Inclusive en el 2013, todos saben, se aprueba por primera vez el 4% para la educación. Y encima de eso, Danilo es el primer presidente que construye una aula con el 4% del Producto Interno Bruto. Una lucha que llevaba decenas de años. Desde los años 60 se estaba luchando por eso, de los 70, desde los 80. Y más sin embargo, en el año 2000, en la década del 2000, en la primera década fue que cogió fuerza. Y no fue hasta la segunda década del 2000, 3 años después, en el 2013, que se aprueba el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Ese es Danilo Medina. Danilo Medina sigue gobernando con su afán. Danilo tenía que gobernar hasta el 2016, pero en el 2015 Danilo Medina se encargó de traerle a Leonel Fernández a Quirino, que recién había salido de los Estados Unidos de la prisión, porque todo el mundo sabe quién le envió a los gringos a Quirino. Fue en el gobierno de Leonel que lo extraditaron. Fue uno de los primeros en meterse en asuntos ilícitos que fue extraditado a los Estados Unidos. Quirino Ernesto Paulino. Y Leonel tenía todo planificado para montarse en la política en el 2015-2016. Danilo Medina, dejándose llevar de José Ramón Peralta, de Roberto Rodríguez Marchena, se dejó joder y le metí en ese gancho a Leonel, le trajeron a Quirino. Total, después de eso, ahora es que hay narcos en estos partidos que están gobernando. Ese era uno que había en esa época. Ahora cuente para que usted vea cuánto hay en el PRM solo. Entonces, eso es Danilo Medina. Pero más sin embargo, todos los años el PRM se encargó de llevar una política agresiva, sin perdón, en contra de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo lograron. En el 2020 lograron meterse, colarse. Y creo que esto ha sido la maldición más grande que le ha tocado al país, porque el PRM no tiene componte. El PRM es un partido vacío, es un partido que no tiene ideas, no tiene obra que presentarle al pueblo. Entonces, cuando los gobiernos del PRM, ante PRD, han gobernado el país, todo el tiempo la maldición ha estado dentro del país. Yo lo siento por mis amigos del PRM, pero yo estoy para eso estoy yo aquí en la cámara, para decírselo a ustedes. Porque ya que ustedes no lo van a decir, lo digo yo, porque yo sí lo puedo decir. Sí. Y Danilo Medina sabía muy bien que en el 2020 él no iba a ganar la elección, porque ya Leonel en el 2019
Danilo le jugó coca en la primaria y le robó la primaria hasta tal que la primaria fue empate. Oigan, fue un robo tan fuerte que la primaria empate porque el Penco no pudo ganarle a Leonel. El Penco lo que le llevó fue 200 y pico miles de votos a Leonel. Porque se lo pusieron en la trampa. Porque legalmente Leonel tenía la contienda ganada. Y eso le costó a Danilo Medina que Leonel se fuera del partido. Y ahí fue que Danilo le dijo, ahí fue que Leonel le dijo, es para afuera que va, papá. Y lo sacó del poder. Luego de esa vagabundería, Danilo trató de treparse. Antes de eso, Danilo trató de treparse al poder, de conseguir la validez de la reelección. Y Leonel le dijo, no, no va. Y no fue. Entonces, un consejo para ti, Luis Abinader, y allá al Palacio. Esa constitución, si la van a tocar, tienen que saberla cómo tocar. Porque allá hay unos puntos que no se lo van a dejar tocar a ustedes. Aunque ustedes tengan 2.000 senadores y 4.000 diputados ahí, no se lo van a dejar tocar. Porque fue que ese grupo maquiavélico de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se puso y Danilo no lo pudo tocar. Imagínate, si Leonel a esa maquinaria del PLD le tumbó el pulso, a Dios que reparta suerte contigo, Luisito Abinader. Pero trata de tocar esa constitución con mucho cuidado porque te puede salir muy cara. Porque a ti te quedan 4 años todavía para gobernar y si te impone a la fuerza, te van a destruir a ti y a tu partido. Por más cuarto y más millones que tú tengas, tú y tu partido, lo van a destruir. Porque es que la oposición está firme, segura y directa en contra de ustedes, de la gente del PRM. Ya el pueblo tiene un desgaste. Ya el pueblo siente lo que es el desorden que ustedes han creado. El pueblo siente la trampa, los robos, la charlatanería, la sucieza, que las madres dominicanas van a inscribir sus hijos, los padres dominicanos, y no hay un espacio para ellos en la escuela, porque ustedes la han llenado de la gente aquella que todo el mundo sabe quiénes son. Entonces, díganme ustedes creen que eso lo van a perdonar a ustedes? Eso lo van a cobrar. Así que Luisito Abinader, con todo el respeto, trata de gobernar estos 4 años tranquilos, porque en estos 4 años tú puedes ver el demonio suelto dentro del palacio. No se te olvide que el palacio hay un Fucú. El Fucú del palacio, oye, está ahí y te está esperando. Así que ya lo sabe Luisito Abinader. Hasta aquí mis comentarios.